Bueno, vamos a empezar lo más rápido posible porque andamos un poco justos de tiempo. En todo caso, me gustaría agradecer al Festival Ecos la posibilidad de organizar este segundo panel que está compuesto por 3 profesionales de la arquitectura que intervinieron de alguna u otra manera en espacios relacionados con lo que hoy nos compete, que es el patrimonio histórico minero. Vamos a empezar por presentar rápidamente a los 3 profesionales que están aquí y luego les plantearé una serie de preguntas que intentaremos contestar, lo siento por vosotros, lo más breve posible, ¿de acuerdo? Tenemos a Diana Sánchez Mustieles, que es también arquitecta por la Universidad de Valencia, doctora en arquitectura además desde el año 2013, trabaja, como es lógico, ajustado a su profesión, pues desarrollando proyectos de intervención, informes y demás. Es además una magnífica ilustradora y dibujante, pero hay una parte importante de su tarea que a mí me gusta especialmente y que creo que es lo más que nos puede más interesar a todos los que estamos aquí, que es labor como divulgadora. Tiene un blog de patrimonio industrial, uno de los más visitados, que además incorpora a un nuevo público que necesitamos para seguir adelante con este patrimonio, que es la gente más joven a través de redes sociales. Diana tiene ese blog, publica, reivindica y denuncia, que también es importante. José Ramón Fernández Molina es arquitecto, también interviene con una larguísima trayectoria profesional. Le tocó intervenir en 10 proyectos de recuperación de bienes de interés cultural. Uno de ellos en concreto, el Pozo Santa Bárbara de Turón, que fue el primer bien de interés cultural que se declaró en Asturias en el ámbito del patrimonio industrial. Y Benigno López también es arquitecto con también una larga trayectoria, y algo que me gustó especialmente, que me interesó especialmente, que lo hablé con él, es que lleva años interviniendo en patrimonio y además en patrimonio industrial. Tiene todo un marco cronológico que explica muy bien cómo va evolucionando la conciencia patrimonial referida al patrimonio industrial, cómo va cambiando la idea de patrimonio, porque hay que entender que el patrimonio es una construcción social. Si no hay un apoyo, si la comunidad no entiende como suyo el patrimonio, no sirve para nada. Y Benigno trabajó desde el año 2005, me parece que fue, en el Pozo San José, hasta el año 2024, que volvió a trabajar en uno de nuestros pozos, en el Pozo Fondón. Puede tener una idea muy clara de cómo evolucionó esa conciencia patrimonial. Ahora yo les voy a plantear alguna pregunta a cada uno de ellos, y a Diana creo que es obligado, ya que viene de fuera, que es la única de fuera. Habría que preguntarle qué visión se tiene fuera de Asturias del patrimonio industrial asturiano. Pues desde fuera existen 2 visiones. Una es el ámbito académico, que yo creo que mucha gente aquí lo conocerá, y es, entre comillas, contra lo que yo estoy trabajando. Yo intento que salga de ese ámbito académico. Entonces, el otro ámbito que existe, por el que se conoce también Asturias, es el turismo. Un turismo sostenible y respetuoso. Entonces, esa visión que se tiene de Asturias, tenéis el privilegio de tener unos paisajes industriales espectaculares que ellos mismos ya llaman al turismo. Entonces, esa es la visión que se tiene. Además, mediante redes se publica mucho, estamos en la era de las redes sociales, la imagen es fundamental para dar a conocer algo, o sea, lo que no se conoce no existe. Entonces, hay que apoyarse en ello. Entonces, quería mirar en el último momento, por ejemplo, cuando pones el hashtag de Asturias en las redes sociales más visuales, que son Instagram y TikTok. Entonces, en Instagram estamos con 6,1 millones de publicaciones con el hashtag de Asturias. Casi todo, sobre todo, compartiendo paisajes, experiencias, gastronomía, mucha gastronomía, sí, y muchas rutas. También el siguiente hashtag más importante es Asturias Paraíso Natural, que ya sabéis que es un logo que tiene casi 1 millón de publicaciones. Y luego la siguiente red más importante a nivel visual es TikTok, que yo creo que ahí todavía se puede hacer mucho más. Asturias tiene 354.000 publicaciones. Entonces, parece que sean datos, a lo mejor para mucha gente las redes sociales puede ser algo frívolo, pero la realidad es que desde mi trabajo de divulgación las redes sociales son fundamentales para dar a conocer a todo el mundo, porque para mí el patrimonio tiene que ser el patrimonio para todos los públicos, no solamente para ámbito académico. Entonces, el hecho de que esté en las redes y que se visualice hace que todo el mundo lo vea. Cuando lo pongo en el blog,
Gente de todo tipo me pregunta, ya no solo gente que está estudiando una carrera, fotógrafos muy interesados, gente sencillamente que quiere hacer una ruta y le ha llamado muchísimo la atención. Entonces, para mí es eso. Entonces, el turismo está siendo muy importante para dar esa visibilidad al paisaje que está vinculado con vuestro patrimonio. Sí. Este verano es especialmente relevante en actividad turística. También me interesaba, José Ramón, la visión que tiene la intervención de equipamientos en los que a su vez hay varios actores, varias administraciones. Y en un equipamiento como el Pozo Santa Bárbara, en el que no se tenía muy claro cuál iba a ser el futuro de esa intervención, cuál iba a ser la utilidad de esa intervención, enlazando con la necesidad de establecer una utilidad, porque eso en buena medida permite mantener el patrimonio. Sí que es verdad que es una desgracia desde mi punto de vista que el patrimonio industrial tenga que reivindicarse siempre a través del uso, pero en el caso de José Ramón trabajó en un espacio que todavía no tenía muy definido ese uso y por eso me interesaría saber su opinión. Sí, encantado. Buenos días. Efectivamente, el patrimonio histórico-industrial es un patrimonio emergente, pese a que los primeros momentos podemos citarlos en Inglaterra en el año 1960 y, por lo tanto, llevamos casi 50 años al día de hoy evolucionando en las últimas décadas, yo creo que a gran velocidad, y eso es como para felicitarnos, y el hecho de el acto que estamos compartiendo aquí lo pone en evidencia, pero también es cierto que es un patrimonio, por su misma condición de emergente, que está muy próximo a nosotros y que necesita consolidar aspectos y valores patrimoniales que no están debidamente asentados todavía, y máxime en las políticas públicas, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo desde la sociedad civil, desde los profesionales, desde los expertos, desde las asociaciones y, por supuesto, desde quien detenta el patrimonio, como en este caso. Y aprovecho para decir que Asturias tiene una fortaleza impresionante con el patrimonio minero en manos de una empresa pública, una sola empresa pública. Esto es una ventaja de gestión espectacular y hay que felicitar, en fin, que hayan tomado el liderazgo de poner en marcha todo lo que tienen ahora mismo. Y, por supuesto, que a la hora de abordar ya en concreto un aspecto de patrimonio industrial, que es el tamaño, la escala, la indefinición de usos y de refuncionalización futura, eso es una dificultad técnica para la cual hay que afrontar, como fue mi caso en concreto, en la primera actuación en el Pozo Santa Bárbara. Yo tuve que presentar un proyecto de cómo lo iba a hacer, con una simple referencia que decía: esto va a ser un museo del sitio, nada más. Entonces, me consta además que mi proyecto fue aceptado y valorado positivamente porque inventé unas cuantas cosas respecto a qué hacer con el edificio, que luego, evidentemente, entró en un proceso totalmente diferente y ahora mismo habrá una segunda vuelta y supongo que se concretará más, pero seguimos con una cierta indefinición del uso, ¿no? Esto, es una dificultad que tenemos los arquitectos. Cuando a uno le encargan una casa, pues normalmente el programa funcional está bastante claro, con matices, pero sabemos que el cliente sabe lo que quiere, pero cuando te encargan actuar en el patrimonio industrial y en un pozo minero, pues tienes que cargarte de conocimiento, de investigación. Es un hecho colectivo, creo que ya se ha hablado aquí en varias ocasiones, que es una construcción social, pero también la planificación técnica es un hecho colectivo multidisciplinar, y yo tuve la suerte, además, tanto en el proyecto como en la dirección de obra, de llamar a capítulo al ecosistema, digamos, social más próximo, la Asociación Santa Bárbara, su sección de arqueología industrial y, por supuesto, todo el apoyo, en este caso, del equipo de gobierno municipal desde hace casi 15 años, con Aníbal al frente, al que le rindo aquí un homenaje de amigo de lo más cálido y sentido, porque supieron empujar y supieron sacar adelante algo que ahora mismo ya tiene su inercia y que está lanzado. Benigno, con tu experiencia, con ese intervalo de tiempo, ¿cómo ves cómo va evolucionando la conciencia patrimonial, en este caso en las cuencas mineras? Si somos capaces de reconciliarnos con nuestro pasado, que a veces tenemos una sensación de amor-odio con ese pasado, esa arquitectura nos recuerda un esfuerzo, nos recuerda una memoria quizá un poco triste, la que este memorial es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo dejamos mucho por el camino. ¿Cómo ves esa evolución?
Bueno, buenos días, muchas gracias, porque una invitación como esta es siempre una oportunidad de reflexión para profesionales, además, que estamos muy acostumbrados al trabajo directo con el objeto que nos ocupa y que nos apoyamos en una metodología muy concreta y que muchas veces es muy cerrada en sí misma, pero que a veces, como en este caso, nos obliga un poco a salir, vernos un poco desde fuera y ver cómo se transmite, y en eso Diana tiene mucha experiencia, cómo debemos transmitir, o esa responsabilidad que tenemos de transmitir lo que hacemos para que se comprenda, ¿no? Lo habéis dicho, el patrimonio es un constructo social y como tal evoluciona con la sociedad, de tal manera que la visión que se tiene del patrimonio, que se ha tenido el patrimonio cultural y no digamos ya del industrial, por la proximidad que tenemos con él, ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y se puede ver a través de la evolución del propio marco normativo. Yo empecé a ejercer en el año 2000 y en el año 2000 arranca el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Coincide esa fecha. Sin embargo, no se presenta algo de una manera armada o completa hasta el 2011, han pasado 11 años. Luego hay una actualización en el 2015, yo el detalle no lo conozco, hay aquí gente que lo conoce mucho mejor que yo, pero que eso evidencia, y lo que recoge el Plan Nacional evidencia esa evolución que ha habido, incluso en los comentarios que se hacen sobre la necesidad de actualización permanente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con la proximidad que comentaba José Ramón, pues, o que comentabais de la gente con el uso. Es decir, estamos trabajando sobre un patrimonio del productivo, el industrial minero, además, dolorosamente productivo muchas veces, y los arquitectos trabajamos sobre una pequeñita parte que es lo que se ve, lo que aflora, pero ahí abajo hay todo un entorno que es muy complejo y por su complejidad requiere de equipos multidisciplinares que lo que hacen es proyectar una mirada, cada uno desde su punto de vista. No todas tienen el mismo peso, el peso fundamental es el de la historia, por encima incluso del nuestro. Nosotros ponemos al servicio de la historia la técnica, muchas veces de intervención, y va traduciendo una reflexión que va haciendo la sociedad en cada momento sobre el hecho construido. Y en el año 2000 sería impensable una mesa como esta. Y que estemos hoy aquí pues indica que hay un interés, primero, hay un interés por pensar en ello. Lo que hemos visto anteriormente es una explosión de creatividad, pero es una explosión de creatividad, además, que se proyecta sobre un entorno construido que mucha gente ha vivido en primera persona, y eso es lo que ha debido evolucionar en todo este tiempo, seguramente. Y sobre todo lo que tiene que ver con el uso, que comentaba también José Ramón, ¿no? Diana, ¿a ti te parece que esta evolución, esa mayor implicación de la población en la conservación de su patrimonio se refleja? Es verdad, tú lo notas, porque tú tienes una idea general de todo el patrimonio industrial de todo el país. Continuamente publicaciones de cualquier sitio, cualquier rincón, ¿se nota? Sí que se nota. O sea, llevo 15 años haciendo el blog. Cuando comencé recopilar noticias que pusieran el término patrimonio industrial en prensa, era raro. Se describiera, pero muchas veces hablaban de instalaciones industriales, antiguas instalaciones. Se veía sobre todo con una percepción negativa. Pero poco a poco han ido apareciendo más noticias sobre patrimonio industrial y sobre todo la sociedad civil es plenamente consciente que pueden pelear por ese patrimonio, porque, como decía, es un constructo social, el patrimonio al final lo definimos nosotros. Si para nosotros es importante, a lo mejor una pequeña chimenea o un pequeño molino o algo pequeño de un pequeño pueblo, para ellos es muy importante y ellos mismos trabajan, pelean para que ese elemento sea patrimonio. Y eso llevo años viéndolo, además cada vez se reivindican más, agrupaciones de vecinos que a lo mejor tienen una fábrica cerca, quieren reutilizarla a lo mejor para un centro para ellos, porque tienen valor para ellos. Muchas veces las voces negativas hablan de nostalgia. Para mí la nostalgia es algo muy bueno porque lo que hace es recordarte y lo recuerdas algo con cariño, aunque al principio a lo mejor fuera algo más doloroso. Entonces, poco a poco ha ido creciendo y vas viendo esas voces, y esas voces aparte hablan por las redes sociales. A mí muchas veces me escriben para ayudar a difundir. A veces la prensa habitual le cuesta un poco más hasta que no hay mucho ruido. Entonces, a estas asociaciones yo muchas veces les tengo que decir que hagan ruido. Claro.
hacen ruido y se consiguen cosas. Hay algunas cosas que sí que han conseguido salvar, otras que no, pero poco a poco se van dando cuenta que es importante, ya no solo por el bien, el edificio, la construcción, sino por esa memoria inmaterial, esa memoria obrera, esa memoria de mineros. Todo eso es un patrimonio riquísimo y este patrimonio tiene la suerte frente a otros, aunque se considere el patito feo del patrimonio, que tenemos todavía gente viva que nos puede decir en primera persona cómo se utilizaba una máquina, cómo se hacía un trabajo. No os podéis imaginar la suerte que tenemos de tener eso. Entonces, recopilar ese patrimonio y luego enseñárselo a toda la población, porque para mí es importante que todo el mundo lo sepa, ver a un antiguo trabajador que lo exprese en un vídeo o en directo y se ponga a hablar con gente de un mismo barrio, con niños y todo, eso es espectacular. Sí, sí que lo es. Sí. Espectacular, se me ponen los pelos de punta. Y José Ramón, ¿tú crees que hay vida más allá de un museo para el patrimonio industrial? Porque esa es una queja generalizada, no hacemos más que poner en marcha museos. Bueno, conste que cualquier comunidad tiene derecho a contar su historia y un museo me parece la mejor forma de hacerlo. Te contesto. La estaba viendo venir. Esa reflexión tiene mucho que ver con el proceso de recuperación y de rehabilitación, en su caso, de recuperación en términos generales del patrimonio cultural. Hemos heredado una cantidad ingente, y España además tiene uno de los patrimonios culturales potentes dentro del ámbito europeo y de la civilización mundial. No en vano tiene, me parece que 49 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en términos generales y, por lo tanto, en el caso hay muchos y entonces no todos se pueden dedicar a un uso cultural. Eso me parece bastante obvio, ¿no? Y además es una manera, de la experiencia de los expertos y los que intentamos convencer de que hay que actuar en el sentido de desmontar un argumento rápido, que es decir, ¿otro museo más? No. ¿Otro museo más? No. Una recuperación con un uso, que además el uso parece obvio, tiene que ser compatible con la conservación de los valores patrimoniales de las infraestructuras, en este caso industriales y edificios, pero se puede dedicar a múltiples usos de interés público. No estoy negando con esto, y Nacho lo ha comentado también, que en cada época tiene que aparecer la aportación cultural, arquitectónica, etcétera, de su época, y por lo tanto hay que hacer arquitectura nueva, evidentemente, pero no hay duda de que las generaciones que hemos vivido, yo estudié en la escuela del 69 al 78 en Madrid, nos ha llegado el tsunami de la conciencia de rehabilitación de nuestro patrimonio cultural, sobre todo desde Italia, etcétera. Y bueno, pues a mí me han formado y me han deformado, por cierto, positivamente en esa dirección. Y desde entonces, pues bueno, hay arquitectos que nos tenemos que, o nos hemos querido, dedicar a rehabilitar, básicamente, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y sobre todo autoformarnos continuamente, porque evidentemente el tema es muy exigente, es muy complejo, no es fácil y a veces uno duda de lo que está haciendo y por lo tanto la mejor manera, en fin, eso sirve para otros profesionales, es estar como entrando en el fondo de la cuestión y aportando, porque también podemos aportar, ¿no? Yo creo que enlazando con esto, la realidad va mostrando otras posibilidades. Benigno su último trabajo es en el Archivo Histórico de Unosa, en el Pozo Fondón, adaptar los edificios para que cumplan esa función, para que conserven en la mejor medida posible ese patrimonio tan valioso que tenemos dentro. Al mismo tiempo estamos viendo pozos, en esa misma instalación hay una central de geotermia, está la Brigada de Salvamento Minero y además en otros pozos, como es el caso de Carrio, no tiene nada que ver la función que se le va a dar. Creo que poco a poco vamos abriendo camino, vamos abriendo foco y vamos abriéndonos a nuevas posibilidades. ¿Tú ves modelos de éxito, ves futuro en esta diversificación? Sí, se puede abordar además desde el concepto desde el uso, desde lo que estaba comentando ahora mismo José Ramón, poniendo en comparación los dos proyectos por los que me habéis llamado hoy aquí, que son San José y el Archivo de Fondón. El Archivo de Fondón, que ya nos referimos a él como Archivo de Fondón, con lo cual ya estamos delatando que tiene un uso claro y definido, además de que tiene otros usos, en principio, que no tienen nada que ver, pero que conviven perfectamente en el conjunto del pozo, como son la instalación de geotermia, la producción de geotermia, o incluso la sede de la Brigada de Salvamento Minero. Son usos, en principio, que no tienen nada que ver entre sí, pero que conviven. ¿Por qué? Porque estos entornos que funcionan como unos conjuntos
tienen esa flexibilidad, ¿no? Sin embargo, puesto en relación con el Pozo San José, cuando empezamos en la rehabilitación no tenía un uso definido, más allá del cultural. Y, de hecho, se dedicó tanto esfuerzo al principio de la rehabilitación a la definición de un uso más concreto como a la propia intervención. Se hizo en paralelo, incluso llevando allí a responsables para que pudiesen ponerle apellido, porque cuando no somos capaces de nombrar las cosas, no existe o no se culmina el proceso que en el patrimonio es fundamental, que es la apropiación, mucho más dentro del patrimonio industrial, que requiere primero de una distancia que marque una cierta objetividad frente a donde se interviene, y eso como arquitectos pues debemos ser capaces de hacerlo, es decir, tomar lejanía, un conocimiento, que eso nos lo da siempre la historia y otras disciplinas, pero sobre todo luego tiene que haber un mecanismo de apropiación. Es decir, que tú cuando hablas con alguien tienes que poder ponerle nombre a las cosas. Como decía el Principito, tienes que domesticar, ¿no? Tienes que ser capaz de domesticar, que no es el fondo más que eso, que poder nombrar en primer lugar, ¿no? Y eso fue muy difícil, y la muestra de ello es que a día de hoy pues, San José no ha tenido una evolución. Al final, enlazando con la primera pregunta, refleja la evolución de la propia sociedad. Sin embargo, ahora sí vuelve a haber un interés, que es un interés que ha ido apareciendo con casi 10 años de diferencia entre el inicio de la actuación, el inicio del proyecto, el inicio, culminación de las obras y donde estamos ahora, ¿no? Sin embargo, el caso de Fondón es un caso siguiéndote podría denominarse de éxito, porque ya tenía un uso muy definido, muy claro. Entonces, ahí nuestro trabajo es más fácil, porque podemos ser más silenciosos, es decir, pasamos por allí y no se nota o no debe notarse, ¿no? Al final, estos entornos, cuando se intervienen, deben poder explicarse o deben poder interpretarse a sí mismos en primer lugar, y luego además aportar valores nuevos o usos nuevos en función de si hay una demanda concreta, pero en ese orden, ¿no? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que tenemos unos minutos, 5 minutos. Si alguien del público quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta, plantear alguna cuestión, estamos abiertos a ello. Si no, les volveré a bombardear con alguna pregunta más. ¿Alguien se anima? Entonces, algo sencillo. Los dejasteis apabullados, que lo sepáis. ¿Me permites apostillar algo sobre lo que acabo de decir? El hecho del proceso de recuperación de patrimonio, tal como nos está sucediendo en España, tiene una ventaja, y es que hay países desarrollados que van por delante con experiencias, con ejemplos, y con una posibilidad de acceder a la información, por ejemplo, respecto a casos de éxito, etcétera. Yo por lo menos lo he intentado a nivel individual, pues viajando e incluso en algunos casos pues estando continuamente metido ahí en las redes. Cada vez que aparece un dato voy directamente. ¿Qué es esto del Museo Strat de Ámsterdam, por ejemplo? Que el otro día descubrí que tiene un arte de graffiti, arte urbano impresionante, una colección. Bueno, pues esto es el estar en contacto con el exterior, vamos a decir, aunque no viaje uno necesariamente. Creo que eso es una enorme ventaja para nosotros ahora, a la hora de incluso intercambiar experiencias con otros lugares y otros países que nos van a marcar una cierta pauta de dónde están los errores, dónde esto es mejor para esto. Y hay un panel amplísimo de reutilización de patrimonio industrial en Europa. Pues lo que hay que hacer es estudiarlo e intentar adaptarlo a nuestras necesidades. Efectivamente, buscar referentes y adaptarlo a las singularidades que tiene nuestro propio patrimonio. ¿Yo puedo aportar alguna cosa? Sí, claro. Os puedo contar un caso que es un pequeño pueblo de Castellón, Alcora. Lo digo por el tema del reuso. Yo también a mí me encantan los museos, pero también considero que a día de hoy el patrimonio industrial en toda parte de España no pueden ser todo museos. Existen una gran cantidad de usos y en muchos casos la misma sociedad civil, los vecinos que viven alrededor de esos edificios, hacen como propio ese edificio, le dan un uso de manera natural. Pasa más veces de la que parece. Ya no estoy hablando de ocupación, sino sencillamente como al final, mediante una pelea previa, se ha planteado que ese edificio o parte de él lo utilizara un entorno, entonces pueden ser desde bibliotecas, guarderías, centro para adultos, incluso zonas, también tenemos en Can Batlló, en Barcelona,
un espacio grandísimo donde hay todo tipo de usos, desde una cafetería que aporta dinero para autogestión hasta espacio de viviendas, guardería, biblioteca, espacio de arreglo de bicicletas, una fábrica de cervezas artesanales. Pero bueno, el caso de Alcora. Os digo como apropiación, lo interesante es que el museo de cerámica de esa zona tenían la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda allí, que es la cuna de la cerámica en Castellón, y estaban peleando durante mucho tiempo para poder hacerse con ella y poder rehabilitarla. El hecho es que poco a poco, mediante talleres didácticos, todos los colegios pasaban por el museo y poco a poco podían también acceder a las zonas accesibles de esa fábrica todavía en rehabilitación y ir viendo cómo se hacía la cerámica, qué procesos seguían. Empezaban los niños desde 3 años hasta 18 y luego escuelas de adultos a conocer lo que era la propia cerámica, y llegó un momento que cuando yo estuve allí trabajando con ellos, que también trabajé en parte de rehabilitación del proyecto y también parte de talleres didácticos, lo interesante era ver cómo hablabas con los niños y ¿sabéis qué decían? Mi fábrica. Era ya su fábrica. La entendían como propia y ellos mismos habían planteado hacer pregunta a los niños de cualquier edad qué uso querrían darle a esa fábrica. Usos muy diversos, desde espacio de skate, también para que volviera a ser una fábrica de cerámica, una pizzería, muchísimos usos distintos, pero el hecho es que la consideraban ya como propia y poco a poco esos talleres ya va a hacer un espacio didáctico, también va a tener un espacio expositivo, también va a tener un salón de fiestas, de bodas y eventos, en su momento tendrá una cafetería, un espacio de archivo, un centro de interpretación, porque muchas veces yo no estoy en contra del centro de interpretación. Yo creo que en cualquier edificio estos tiene que haber un espacio de interpretación y sobre todo que se lea esa historia que tiene. A mí que se borre la historia de un edificio industrial me parece un error. Pero puede ser un espacio pequeño y no abarcar todo. Y el resto que tenga usos múltiples y usos rentables. No hay que tener miedo a que el uso sea de rentabilidad, porque al final lo importante es que ese reuso pueda hacer que sea autosostenible el conjunto. Buscar Canva Joy y veréis también que poco a poco también es autosostenible. Y ya me callo. No hay problema. Que el uso es apasionante, ¿eh? Sí, bien. A ver, eso es muy importante. Es decir, hay que tener en cuenta, por comentar en estos casos, cuando se cerró San José en el año 93, 95, si no recuerdo mal, pero Figaredo, que está un poquito antes en el Valle, se cerró en el 2007 y ya se había empezado las obras de San José. El último. Quiero decir con esto que esa necesaria distancia, o para que un niño llegue a decir mi fábrica o mi mina o tal, nosotros no la hemos tenido en algunas intervenciones, pero seguramente estamos ya en el punto en el que eso ya se ha producido. Aquí hay un caso, hablando de casos de éxito, no diría casos de éxito de la arquitectura en este caso, sino si entendemos el patrimonio, claro, como una construcción social, son casos de éxito de la sociedad que los desarrolla, ¿no? En Arnau se llevan celebrando unas jornadas durante el verano que son fantásticas, en las que los mayores les cuentan a los pequeños la historia del trabajo, ¿no? Sus historias del trabajo. Y es un acto de generosidad porque comparten su memoria y permiten poner en valor eso y legarlo a las futuras generaciones. Para eso ha tenido que pasar un tiempo, efectivamente, pero yo creo que ese tiempo ya, ese del duelo, ya lo hemos seguramente... Deberíamos haberlo pasado. Pasado, estamos muy cerca de pasarlo, y que estemos hablando aquí de la cultura minera como propuesta, como bien de interés cultural, da buena cuenta de ello. Entonces, eso es un poco... ¿Me dejas un minuto de uso? Tenemos que terminar. Cortamos. No, es que es importante insistir, ya veis que estamos todos muy mentalizados, respecto a olvidarse de los prejuicios a la hora de usar el patrimonio, obviamente, y no quiero que se me entienda mal, con algo que es la clave. Lo prioritario es conservarlo y conservar sus valores patrimoniales, y eso a veces hay que buscar unos usos que no agredan, que sean compatibles. Pero hablando de uso, en los países que van de alguna manera por delante, pero que ya estamos asociados a ellos cultural y socialmente, en Alemania, toda la cuenca del Ruhr, desde hace mucho tiempo, ha habido hay un proceso de laicización de la sociedad, y como está pasando en España, pese a ser un país católico, o predominantemente católico. Entonces, los mecanismos de la sociedad civil en determinados lugares, por ejemplo, una iglesia en concreto, conozco ese ejemplo, quedó desafectada.
y bueno, que había la posibilidad de tirarla. Entonces, la propia sociedad local, que habían ido a sus oficios religiosos allí toda la vida, dijeron, no me la tires. Entonces, se buscó una fórmula con un uso de tipo ecuménico, se le llamó Martin Luther King el centro, como para relacionarse con otros países, etcétera. Bueno, ese es un ejemplo positivo de lo que puede ser un cambio de uso. Y, espera, es que tenía otro, sí. Hay una intervención que les brindo a que entren en internet y la vean en Maastricht, no sé si es la catedral o una iglesia muy importante gótica, que tiene una librería metida dentro, con un diseño fantástico, que les brindo, porque es un ejemplo de matrícula de honor de cómo se puede hacer sin prejuicios, actuar y conservar el patrimonio. Bueno, ideas hay bastantes y yo creo que buenos referentes. Pues nada, tendremos que ir terminando, ya viene el siguiente acto. Agradecerles la posibilidad de hacer este tipo de coloquios. Necesitamos hacer mucha pedagogía los que nos dedicamos a esto para poder ir avanzando. ¿Tenemos? Vale, tenemos más tiempo. Nos indultaron, pues así entonces, que... ¿puedo hacer una preguntita? Mónica, ¿vas a poner imágenes o no? No, Lilia. No. A mí me gustaría saber si aquí en Asturias, en los colegios, se habla de vuestro pasado industrial. No. Me gustaría saberlo, porque yo creo que la educación patrimonial es importante, y ya no desde el ámbito académico universitario, que sí, según que se estudie, se da, pero en los colegios yo veo en pequeños municipios en otras partes de España que sí se hacen pequeñas rutas y a lo mejor por profesores más implicados, pero es por saber si aquí tenéis dentro del currículum de colegios o se da de alguna manera. Eso yo lo pregunto a todo el mundo aquí, a ver si alguien me responde. En principio no, lo que sí hay es la voluntad de muchos docentes de traer a los niños a los equipamientos como este, y la verdad es que algunos vienen con la visita muy preparada, da gusto. Pero yo quisiera escuchar la experiencia de alguno de los aquí presentes en este sentido. Si no, seguimos hablando nosotros. Sí, Marta. Una experiencia muy bonita que viví hace poco es que el alcalde de Sobrescobio, que es un municipio cercano, se vistió de... El alcalde de Sobrescobio hace poco se vistió de minero con un compañero de trabajo y fueron a la escuela infantil del pueblo de niños de 3 y 5 años con unas piedras de carbón en la mano y fue espectacular cómo abrían los ojos los niños, y yo creo que eso es algo que no sabemos exportar. Lo hizo él por buena voluntad, porque está muy orgulloso, como todos, de ser de aquí, de ser minero, pero a nivel curricular es una vergüenza que no estemos aceptando nuestra historia, y las cuencas nunca se aceptaron en Asturias, y por eso cuesta tanto, y a uno se le está costando tanto revivir y cuidar nuestro patrimonio. Estoy de acuerdo. Pues de eso es lo que estoy hablando. Es importante que la concienciación llegue desde pequeños, porque casi todos los niños les preguntaréis y seguro que saben que una iglesia o un castillo es patrimonio, y a lo mejor ni siquiera saben qué es el concepto patrimonio, que es a veces difícil de definir, pero lo entienden, saben, castillo, importante, una iglesia, pero le dices una fábrica. Yo he hecho algún taller alguna vez y cuando decían fábrica, primero algunos niños sí que sabría decirme que era una fábrica porque su padre trabajaba en una, pero había niños que no sabrían dibujarme una fábrica o solamente entendían la fábrica de dientes de sierra porque es el logo habitual que ven. Pero no entendían mucho más que era una fábrica. Y un molino solo entendían el molino de viento. En Valencia sobre todo tenemos molinos hidráulicos, no de viento. Entonces, fijaros la percepción también que tienen los pequeños, porque esos niños pequeños llega un momento que serán adultos y ya entenderán como patrimonio, porque entienden que tienen que respetar una iglesia o un castillo. Sí, yo creo que un detalle de lo que acaba de explicar Marta es muy ilustrativo de cómo va cambiando esa conciencia. Yo estoy segura de que hace 15 años alguien si hubiese explicado esa historia hubiese dicho el alcalde de Sobrescobio se disfrazó de minero. Y tú dijiste el alcalde de Sobrescobio se vistió de minero. Eso va cambiando. Eso es un ejemplo de cómo va cambiando nuestra conciencia, de cómo vamos entendiendo eso como nuestro pasado, que es imposible entender nuestro presente y mucho menos planificar nuestro futuro sin entender eso de atrás. Mónica, una referencia sobre formación y mentalidad. Lo que escuché esta mañana, o escuchamos, que es una excelentísima noticia, lo de la formación de la cátedra en la universidad. Es cierto que en la universidad la recuperación de patrimonio industrial ha entrado hace muy poco, con, digamos, unas instituciones estables, en concreto
que yo recuerde, no sé si habrá alguna más, tú lo puedes confirmar. En Madrid, en la Universidad Politécnica, está el aula de gestión del patrimonio industrial, en la que está pivotado además en 2 escuelas técnicas superiores ideales, como es la de industriales y de arquitectura. Aquí, por ejemplo, en Asturias tenemos 2 escuelas de ingenieros de minas e industriales que deberían de alguna manera ser una pata muy importante en este proceso, supongo que lo va a ser a través de la cátedra, y obviamente pues, los arquitectos que estamos aquí o incluso la vinculación con una de las escuelas de arquitectura próximas o lejanas, da igual, pues puede ser una fórmula para empezar desde arriba, bajando, pero también, evidentemente, con una política, digamos, de educación, y miro a nuestra amiga Vanessa, consejera, en el sentido de que desde abajo hay que plantear cuanto antes algo para que los niños empiecen a reconocerlo desde pequeñinos, ¿no? Imagino que vinculado con la cátedra irá ese tipo de acciones formativas. Estamos hablando de esto debajo o dentro del Centro de Experiencias Mineras de UNOSA. Seguro que este centro es visitado por muchos colegiales, yo desconozco las cifras, ¿no? Y eso va en una línea de abrir un campo, un horizonte que no existía, porque efectivamente la cátedra UNOSA está muy bien, pero llega al final ya de un proceso formativo que es más de especialización. Es más interesante empezar abajo. Yo que pertenezco a Incuna, desde Incuna, a veces cada vez más nos hacen demandas incluso Incuna ahora tiene la sede en Cristasa, un edificio industrial en La Calzada, en Gijón. Un colegio de la zona nos hacía la demanda a través de profesores que en algún momento han participado en las jornadas de Incuna para que nos acerquemos y hablemos con los chavales. Tuvimos Guillermo Laine, un ingeniero de la casa de siempre, y yo. Y ves la receptividad que tiene, que es total, porque al final ellos lo demandan desde un programa que tiene el propio colegio, que lo que hace es estudiar el entorno fabril en el que está implantado su colegio. Es decir, a través de la generación de una aplicación móvil, conocen su entorno, conocen su historia y reclaman más conocimiento a partir de ahí. Pero ese germen se tiene que poner desde aquí, lógicamente, claro. Bueno, cada uno también en nuestro granito de arena, pero... En nuestro ámbito. Exacto. ¿Alguna intervención más? Aquí desde detrás de la planta estoy completamente escondida. Izquierda, un poco más por acá. Es un te vemos. Bien. Es un comentario de minutos sobre lo que hablabais de resignificar qué es lo que veneramos y qué es lo que no. Como que creo, yo viniendo desde la música hasta la música culta y luego está la música popular, la tradición oral, lo que realmente pertenece al pueblo, lo que realmente pertenece a la gente. Y sin embargo, quizá históricamente no se puso, ahora por Dios del cielo, gracias, sí, no se puso tan en valor porque no era lo oculto, no era lo que a lo largo de los años y la historia permeaba y se consideraba como puro. Entonces, ahora está empezando a haber a nivel musical como una recuperación total de lo popular. Me pregunto si en arquitectura es lo mismo. Es que realmente es nuestra obligación resignificar a qué le otorgamos veneración y ya está. El problema en arquitectura muchas veces, y yo estudio arquitectura, es que muchas veces la arquitectura industrial no se ha considerado arquitectura. Y eso es un mal que se ha estirado durante mucho tiempo. Yo el concepto de patrimonio industrial lo conocí acabada la carrera de arquitectura, porque me dediqué a el doctorado y porque yo, mientras todo el mundo quería estudiar un palacete o otro tipo de arquitectura, yo quería estudiar un antiguo molino o fábrica. Y, por ejemplo, en Valencia ese concepto y era como una arquitectura menor. Entonces, también hay que cambiar ese chip. Que yo no sé si en las escuelas de arquitectura de esta zona sí que la arquitectura industrial se le considera, tiene el nivel de arquitectura. Aquí no tenemos escuela de arquitectura, que pues sería una reivindicación, por cierto. Sí, importante. Vale. A ver, me interesa mucho lo que ha dicho de la resignificación, ¿no? Porque nosotros en arquitectura manejamos siempre un concepto que es muy nuestro, que es el del carácter. Nosotros cuando hablamos de carácter en arquitectura entendemos la imagen del uso. Entonces, ¿qué imagen tiene un uso nuevo? Es un problema conceptualmente muy difícil, es decir, ¿cuál es la imagen de una fábrica? ¿Cuál es la imagen de un pozo minero? Tiene una imagen per se, es decir, todos vemos los juzgados esos americanos y vemos esa imagen clásica
de la arquitectura y entiendes que aquello es una institución jurídica, pero tú ves un pozo minero y ¿qué ves? Es decir, ¿hay una sola imagen? No, hay muchas imágenes. La imagen que proyectaba Duro Felguera y que proyectó en Fondón, y aquí, buscaba dignificar algo que ellos consideraban un entorno muy duro a través de la arquitectura. Es decir, utilizaban la arquitectura realmente como imagen. Y eso se ve claramente en el momento en el que, por comentar es una cuestión parece anecdótica, pero es importante. Casi siempre cuando se monta el castillete, que es lo importante para ellos porque es lo productivo, esos cables del castillete luego pasan por donde pillan. Es decir, que si vemos la casa de máquinas de Sotón, vamos a ver que un cable atraviesa una ventana no por el centro, la atraviesa por un pilar y cortan el pilar porque lo importante es que pase el cable, lógicamente. Entonces la arquitectura da una imagen, prestigia a través de la imagen. En el caso de San José, ahí intervienen dos profesionales que no tienen en principio nada que ver, que son Sánchez del Río, nada menos, que además genera una patente de construcción, es decir, ahí no podemos hablar de otro acercamiento más que un acercamiento muy culto a la arquitectura industrial por un ingeniero, pero es lo que consideramos arquitectura industrial, que genera una patente de construcción a partir de su intervención en San José, y es una intervención de una belleza estructural, vamos, que no tiene duda. Y sin embargo al lado tiene a González Villamil, que lo que hace es, con un edificio más modesto, que pasa más desapercibido porque utiliza un lenguaje neoclásico que es solamente el lenguaje por sí mismo, es decir, es la imagen, ¿no? Lo que a través de un lenguaje neoclásico quiere prestigiar. Ahora pasan muchos años y nuestro acercamiento como arquitectos sobre eso es completamente distinto. Claro. Y esa es Por cierto, los nombres de Villamil y de Sánchez del Río están en el Pozo Santa Bárbara también. Sí. Y en concreto, hace poco, no sé si me lo pasaste tú, una factura de la ingeniería de Sánchez del Río de Madrid. Los apoyos, los cimientos de la máquina de extracción del pozo auxiliar están firmados por Sánchez del Río, ¿no? Es el patrimonio industrial es un patrimonio muy rico. Lo que pasa es que en Asturias tenemos un problema, esto para cerrar, que tenemos mucho. Como se dice en asturiano, tenemos más hierba que tená. Y necesitamos paciencia. Necesitamos que la población local entienda que esto tiene un proceso y no se puede intervenir, como bien se ha comentado al principio, todo a la vez. Con lo cual se necesita paciencia, pero sí que es verdad que los que nos dedicamos a esto vemos un horizonte mucho más favorable que el que teníamos antes. Paciencia y constancia. Y constancia. Os agradezco mucho vuestras intervenciones, vuestra generosidad por compartir con todos nosotros y al público también su atención y su participación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, queda muy poquito, me toca a mí ya presentar el último acto. Es un aperitivo de las muchas cosas que van a pasar durante estos 10 días en el festival. Vamos a tener una pequeña actuación de Lo Fácil. Me dijeron que en un minuto estaba todo montado, ¿verdad? Ya vamos, vale. Y yo quería aprovechar este tiempo para contaros un poquito más a fondo el programa. Pero como no me gusta leer y tengo el riesgo de cometer algún error o que me equivoque algo, os voy a contar más o menos la estructura del programa sin entrar a fondo en el contenido, porque está en las sillas, ¿no? Tanto en versión castellano como en asturiano. Todos estos equipos creativos que habéis visto aquí hoy, al final están repartidos en diferentes actividades a lo largo de la semana. El domingo por la tarde en el Pozo Santa Bárbara, el martes por la mañana en el Pozo San Luis y el jueves por la tarde en la sede del Colegio de Arquitectos de Oviedo. Así que si queréis saber un poquito más de su trabajo, no solo en las instalaciones, sino de su trabajo como arquitectos, pues yo os invito a asistir. Aparte de eso, hay varias mesas redondas en diferentes concejos de las cuencas mineras. Estas actividades se desarrollan en Langreo, en San Martín de Aurelio, en Mieres, en La Viana y en Ayer, repartidas a lo largo de los días. En las que participarán, pues al final, gente de las diferentes entidades e instituciones que han colaborado con nosotros. Todas tienen una temática vinculada al territorio, a la cultura, al paisaje, y creemos que son muy, muy interesantes. Dos de ellas, aparte de mesa redonda, hay proyecciones cinematográficas,
y luego un posterior debate. Bueno, pues tenéis todo el programa y estáis invitados a acudir. Aparte de eso, tenemos conciertos también. Tenemos conciertos de, bueno, pues Mape Quintana de Pozo Santa Bárbara, Anabel Santiago en Moreda de Ayer. Tenemos un concierto en Langreo, que estará Huestia, estará Fantasía Fantasma, estará Viuda. Conciertos, bueno, espectáculos un poquito para todos los públicos, pero voy a tenerme algo quizás más en una cosa que nos hace mucha más ilusión del programa, que tiene que ver con la pregunta que hizo Diana, ¿hasta qué punto los niños en los colegios saben del patrimonio industrial? Bueno, desde el principio tuvimos la idea de que en caso de buscar un público objetivo tenía que ser las nuevas generaciones. Yo creo que cualquier evento cultural que quiere tener proyección de futuro tiene que acercarse a la gente joven. Y entonces ahora os puedo contar que hemos cerrado una serie de visitas guiadas con centros escolares de la zona. Al final son 6 centros escolares que van a tener visitas guiadas por los diferentes pozos y las instalaciones, con lo cual estamos muy contentos, porque creemos que es parte de nuestra responsabilidad, más allá del valor cultural. Hay un valor educativo y tenemos que por supuesto, pues al final atraer a estas nuevas generaciones a conocimiento de nuestro patrimonio. Y aparte de eso, hay una actividad participativa que se llama Paseos de Jane, que veréis en el programa, esos fines de semana, es con inscripción y está orientado a familias. Al final son unos recorridos por diferentes lugares, en diferentes concejos, en relación con el patrimonio minero, industrial, y es una especie de gincana, ¿no? Entonces invitamos a todos aquellos, por supuesto, a difundir todo lo posible. Queremos que vayan el mayor número de familias, de niños, y queremos llegar a todos. ¿Estáis preparados?
Waterfall too hard, have I shattered the flame? What if I can't remember your name? ¿Hasta cuándo vas a jugar? ¿Hasta cuándo vas a creer? ¿Hasta cuándo vas a tener que hacer? ¿Hasta cuándo vas a jugar? ¿Hasta cuándo vas a creer? ¿Hasta cuándo vas a tener que hacer? Muchísimas gracias. Una pequeñísima cosa. Muchísimas gracias a todo el mundo, Nacho, Vanessa, a todas las personas que aquí estáis. Y solo decir muy pequeñito que estamos en proceso de publicar nuestro primer disco y estamos renunciando a los videoclips y en su casa, en lugar de esto, lo que estamos haciendo es grabar vídeos en directo con actuaciones e interpretaciones adaptadas a espacios de patrimonio asturiano. El primero ha sido Laboral Centro de Arte, está ya publicado, está disponible por todas partes. El segundo, si todo va bien y gracias a la maravillosa Cultura Mieres, lo grabaremos en un par de semanas. Y para los siguientes, hasta diciembre, si se os ocurre... Gracias, Carlos. Si se os ocurre algún espacio en el que queréis que hagamos una intervención concreta y la documentemos y la compartamos como parte de nuestro disco, vamos a estar por aquí con estas faldas y estos pelos súper dispuestos a escuchar. Muchísimas gracias.